La lluvia azotaba mi rostro mientras subía por el sendero embarrado, cada paso un desafío contra el vacío que dejó la traición de Alex. No vine a estas montañas buscando a nadie, solo quería perderme. Dejar atrás San Francisco, el apartamento que aún resonaba con sus promesas rotas, los susurros de amigos que nunca entendieron. 4 años con él, 4 años de construir algo que creí sólido, se deshicieron en una noche cuando lo encontré con otro. No hubo gritos, solo un silencio que cortó más hondo que cualquier palabra. Ahora, en la Sierra Nevada, el aire era afilado, limpio, como si el bosque supiera que necesitaba respirar algo más que recuerdos. Caminé desde el amanecer, dejando el coche en un estacionamiento desierto al pie del sendero. El plan era simple, subir hasta el mirador, sudar, agotarme, tal vez olvidar el eco de su voz diciendo no es lo que parece. Elegí un camino remoto, donde los teléfonos no tienen señal y el pasado no puede alcanzarte. Los pinos se alzaban altos, sus ramas filtrando la luz en destellos dorados. El suelo crujía bajo mis botas, un ritmo que me mantenía en movimiento. Durante 1 hora, no vi a nadie. Solo yo, el viento y el susurro de las hojas. Entonces, llegué a un punto de control abandonado. Un poste de madera con un mapa medio arrancado por el tiempo se erguía junto a un banco cubierto de musgo. Allí estaba él, un hombre detenido, ajustando el cordón de su bota. No era joven, tal vez unos 35 años, con una mochila colgada de un hombro. Llevaba un anillo plateado, desgastado, que captó la luz cuando levantó la vista. No me miró de inmediato, pero cuando lo hizo, sus ojos tenían una calma que parecía esconder algo más. ¿Vas al mirador de Cresta Solitaria?, preguntó, con una voz profunda, pausada, como si no tuviera prisa por estar en ningún lado. Asentí, ajustando mi mochila. Esa es la idea. Quiero llegar antes de que la lluvia empeore. Sonrió apenas, un gesto que no comprometía nada. Suerte con eso. Las nubes ya están tramando algo. Solté una risa breve. Esperemos que se retrasen. Se puso de pie, sacudiéndose las manos. ¿Te importa si te acompaño? Hace años que no hago este sendero. Sería bueno tener compañía por si el tiempo se pone bravo. Dudé. Caminar con un extraño en un bosque remoto no era exactamente un plan seguro. Pero había algo en su postura, en la forma en que hablaba sin forzar, que me hizo bajar la guardia. Claro, dije. ¿Por qué no? Extendió una mano. Locas. La tomé. Su agarre era firme, cálido. Elliot. Un placer. Empezamos a subir juntos, el sendero serpenteando entre rocas y raíces. El silencio entre nosotros no era incómodo, solo nuevo. Los árboles se cerraban sobre nosotros, y el aire se volvía más frío. Hablamos poco al principio. Le conté, sin entrar en detalles, que necesitaba despejarme tras una ruptura. Él asintió, como si entendiera más de lo que decía. Estoy casado, mencionó de pronto, casual, mientras esquivábamos un charco. Pero a veces, necesito venir aquí. Recordar quién soy fuera de todo eso. Miré el anillo en su dedo, un destello plateado que parecía pesado. No dije nada, pero una pequeña alarma sonó en mi cabeza. No estaba aquí para complicarme. No después de Alex. Aún así, seguí caminando a su lado, el crujir de nuestras botas marcando un ritmo compartido. El cielo se oscurecía, las nubes apretándose como si estuvieran listas para romperse. Y aunque no lo sabíamos, el sendero ya empezaba a desvanecerse bajo nuestros pasos, el sendero se volvía más empinado, las rocas resbaladizas bajo nuestras botas mientras el cielo se oscurecía. Lucas caminaba a mi lado, su paso firme pero sin prisa, como si el bosque le ofreciera una calma que yo aún no encontraba. La traición de Alex seguía pesando en mi pecho, un eco de sus excusas y las miradas de lástima de amigos que nunca entendieron por qué me dolió tanto. Pero aquí, entre los pinos de la Sierra Nevada, el aire frío aliviaba un poco el ardor de esos recuerdos. Hablamos mientras subíamos.
Al principio, eran cosas pequeñas, el clima, la dificultad del sendero, la promesa del mirador. Luego, la conversación giró hacia algo más profundo. ¿Qué te trajo aquí?, preguntó Lucas, esquivando una rama baja. Dudé, pero su tono era suave, sin juicio. Una ruptura, dije, mirando el suelo. 4 años con alguien que resultó no conocerme en absoluto. Asintió, como si supiera de qué hablaba. ¿Cómo se llama? Alex, respondí, y la palabra salió más pesada de lo que esperaba. Pensé que éramos algo real. Hasta que lo encontré con otro. Lucas no dijo nada de inmediato, solo siguió caminando, sus botas marcando un ritmo constante. Duele cuando te rompen el guión que creías conocer, dijo finalmente. Mi esposa, Sarah, a veces siento que estoy viviendo un guión que alguien más escribió. Miré su anillo, brillando débilmente bajo la luz filtrada por los árboles. ¿No eres feliz?, pregunté, con cuidado. Se encogió de hombros. No es que sea infeliz. Es solo, que hay una parte de mí que nunca he dejado salir. No presioné. Había algo frágil en su voz, como si estuviera tanteando un terreno que no había pisado en años. El viento se intensificó, agitando las ramas. Un trueno retumbó a lo lejos, bajo pero claro, como un aviso. Nos dimos cuenta al mismo tiempo, el sendero había desaparecido. Los árboles eran más densos, el suelo menos marcado. Creo que nos desviamos, dije, sacando mi teléfono. Sin señal, por supuesto. Lucas giró en un círculo lento, escudriñando el bosque. Sin marcas en los árboles. Esto no está bien. No entremos en pánico, dije, intentando sonar más seguro de lo que me sentía. Sonrió, apenas. Aún no. ¿A menos que aparezca un oso? Reí, y él también. Fue un alivio breve, un destello de camaradería en medio de la incertidumbre. Pero el cielo no esperaba. La lluvia llegó de golpe, en cortinas frías que nos empaparon en segundos. Corrimos, tropezando entre raíces, hasta que Lucas señaló una sombra entre los árboles. Allí. Gritó. Era una cabaña abandonada, apenas un refugio con un tejado de lata torcido. Nos metimos dentro, el agua goteando de nuestras mochilas. El espacio era pequeño, con un viejo fogón oxidado en una esquina. Lucas encontró leña seca y, tras unos intentos, encendió un fuego. La luz anaranjada bailó en las paredes, calentando el aire húmedo. Nos sentamos cerca del fogón, el silencio llenándose con el crepitar de las llamas. ¿Alguna vez has sentido que escondes algo de ti mismo?, preguntó Lucas de pronto, mirando el fuego. No porque quieras, sino porque es más fácil. Tragué saliva. Sus palabras tocaron algo que conocía bien. Todo el tiempo, admití. Con Alex, siempre sentí que debía ser alguien más para encajar. Más fuerte, más seguro. Pero al final, no fui suficiente. Lucas asintió, sus ojos fijos en las llamas. Desde joven supe que había algo en mí, diferente. Algo que no podía decir. Mi familia, mi pueblo, todos esperaban que fuera un hombre de cierta manera. Me casé con Sarah porque era lo que se suponía debía hacer. Pero a veces, aquí, se tocó el pecho, siento que me estoy ahogando. No supe qué responder. Su honestidad era cruda, como si hubiera abierto una puerta que llevaba años cerrada. El fuego chispeó, y por un momento, el mundo se redujo a esa cabaña, a nosotros dos, a las verdades que empezaban a salir a la luz. No tienes que decirlo todo, dije suavemente. Pero estoy aquí. Me miró, y en sus ojos había algo nuevo, no miedo, sino alivio. Como si, por primera vez en mucho tiempo, alguien lo viera de verdad. Afuera, la tormenta rugía, pero dentro, algo comenzaba a encenderse, el fuego crepitaba en la cabaña, su calor apenas alcanzaba a secar el frío que se aferraba a nuestras ropas húmedas. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, el viento golpeando las paredes como si quisiera entrar.
Lucas y yo nos sentamos en silencio, el aire entre nosotros cargado de algo nuevo, algo que ninguno de los dos nombraba. Su confesión aún flotaba en mi mente, años escondiendo una parte de sí mismo, atrapado en un matrimonio que sentía como una jaula. Yo también cargaba mi propio peso, el eco de la traición de Alex, las miradas de amigos que murmuraban, la vergüenza de sentirme insuficiente. Nunca le dije a nadie, dijo Lucas, rompiendo el silencio, su voz baja pero firme. Ni a Sarah, ni a mi familia. En mi pueblo, ser diferente no era una opción. Una vez, en la universidad, hubo alguien, un amigo. Pero lo enterré. Era más fácil. Asentí, mirando las llamas. Sabía lo que era enterrar partes de uno mismo. Con Alex, siempre traté de ser la versión que él quería, menos emocional, más perfecto. Pero nunca fue suficiente. ¿Alguna vez lo intentaste? Pregunté. ¿Hablar con alguien? Negó con la cabeza. Mi familia, son buena gente, pero no entenderían. Creen que la vida tiene un orden, casarte, tener hijos, seguir las reglas. Si les dijera la verdad, sería como traicionarlos. El fuego lanzó una chispa que murió en el aire. Me acerqué un poco más, no por el frío, sino porque sus palabras resonaban demasiado cerca de mi propia historia. Cuando Alex me traicionó, no fue solo él, dije. Fueron los amigos que se rieron, los que me miraron como si yo hubiera fallado. Mi familia, ni siquiera saben que soy gay. Siempre pensé que sería más fácil guardarlo. Lucas me miró, sus ojos buscando algo en los míos. Por un instante, su mano rozó la mía, un contacto breve pero eléctrico. Mi corazón dio un vuelco, y retrocedí instintivamente. Su anillo brillaba en la penumbra, un recordatorio de la línea que no quería cruzar. No después de lo que había vivido. No quería ser la razón de que alguien más rompiera una promesa. Perdona, murmuró, apartando la mano. No quise. No pasa nada, dije rápido, aunque mi pulso seguía acelerado. Solo, no quiero complicar las cosas. Asintió, pero el silencio que siguió era diferente. Más pesado. La tormenta afuera parecía calmarse, pero dentro de la cabaña, la tensión crecía. Nos quedamos allí, escuchando el crepitar del fuego, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Yo, pensando en Alex y en cómo su traición aún dolía. Él, quizás, luchando contra lo que había sentido al tocar mi mano. Cuando amaneció, la lluvia había cesado, dejando un bosque empapado y silencioso. Empacamos nuestras cosas sin hablar mucho. El aire era fresco, pero el peso de la noche seguía entre nosotros. Lucas parecía distante, sus movimientos más lentos, como si cargara algo más que su mochila. Salimos de la cabaña, el sendero aún perdido bajo el lodo y las hojas caídas. Tenemos que encontrar el camino, dijo, su voz tensa. No podemos quedarnos aquí. Asentí, pero mientras caminábamos, supe que no era solo el sendero lo que buscábamos. Algo había cambiado, y ninguno de los dos sabía cómo nombrarlo. El bosque estaba empapado, el lodo succionando nuestras botas mientras avanzábamos entre árboles que parecían cerrar filas a nuestro paso. La tormenta había borrado cualquier rastro del sendero, y el silencio entre Lucas y yo era tan denso como la niebla que se enroscaba en el suelo. La noche en la cabaña había dejado una huella, su confesión, el roce de su mano, la tensión que aún vibraba en el aire. Caminábamos juntos, pero él mantenía una distancia sutil, como si temiera acercarse demasiado. ¿Estás seguro de que es por aquí? Pregunté, deteniéndome ante un grupo de pinos que bloqueaban el camino. Lucas se detuvo, mirando alrededor con el ceño fruncido. Pensé que sí. Pero todo se ve igual. Suspiré, revisando mi teléfono por costumbre. Sin señal, como era de esperar. La frustración crecía, no solo por estar perdidos, sino por lo que no decíamos. Esto es mi culpa, dijo de pronto, su voz cortante. Insistí en seguir ayer. Elegí el camino equivocado. No es tu culpa, respondí,
girándome hacia él. Los dos tomamos esa decisión. Negó con la cabeza, pateando una rama suelta. No, Elliot. Yo quería seguir. Quería, no sé, escapar. Pero ahora estamos atrapados. Lucas, dije, dando un paso hacia él. No estamos atrapados. Estamos aquí. Tal vez necesitábamos perdernos para, no sé, encontrarnos. Me miró, sus ojos entrecerrados, como si mis palabras lo hubieran golpeado. ¿Encontrarnos? ¿Crees que esto es alguna señal? No digo que sea destino, repliqué, con una risa seca. Pero anoche, lo que dijiste, no fue nada. Y lo que siento ahora, tampoco lo es. El silencio volvió, pero esta vez era diferente, más frágil. Avanzamos unos pasos hasta un pequeño claro donde la luz del sol lograba colarse entre las ramas. Lucas se detuvo, respirando hondo. Cuando estaba en la universidad, dijo, su voz más baja, hubo un chico. Nos acercamos una vez. Solo una. Pero el miedo a lo que diría mi familia, mi iglesia, me detuvo. Me dije que era una fase, que podía ignorarlo. Me casé con Sarah para probarlo. Pero nunca dejé de sentirlo. Tragué saliva, el peso de su verdad cayendo sobre mí. Alex me rompió, admití. Pero no solo por su traición. Fue el después, los amigos que murmuraban, las redes sociales llenas de rumores. Mi familia ni siquiera sabe quién soy realmente. Siempre pensé que esconderlo era más seguro. Lucas me miró, y por un momento, el claro pareció detenerse. Dio un paso hacia mí, tan cerca que podía sentir el calor de su respiración. Elliot, anoche, cuando te toqué, no fue un error. Fue real. Mi corazón latía con fuerza. Quise responder, pero él se acercó más, su frente rozando la mía. El mundo se redujo a ese contacto, a la pregunta que ninguno de los dos se atrevía a responder. Entonces, lentamente, sus labios tocaron los míos. No fue un beso profundo, sino suave, tentativo, como si estuviera probando una verdad que había negado durante años. Se apartó, sus ojos cerrados un instante más que los míos. Perdona, susurró. No debí. No tienes que explicarte, dije, mi voz temblando. Está bien. No hablamos más. El claro quedó atrás, y seguimos caminando, el bosque todavía sin respuestas, pero algo entre nosotros había cambiado. Una puerta se había abierto, aunque no sabíamos a dónde nos llevaría, el sol trepaba alto, rompiendo la niebla que aún se aferraba al bosque. El lodo seguía dificultando cada paso, pero el aire era más ligero, como si la tormenta hubiera lavado algo más que el sendero. Lucas caminaba detrás de mí, sus pasos más lentos, su silencio más pesado. El beso en el claro seguía vivo entre nosotros, un instante que no nombrábamos pero que ninguno podía ignorar. Su anillo, brillando bajo la luz, parecía anclarlo a un mundo que yo no podía tocar. Habíamos estado caminando horas, buscando el sendero perdido, cuando un destello de madera apareció entre los árboles. Era un puesto de guardabosques, pequeño pero firme, con un letrero desvaído que marcaba el camino principal. Un alivio nos recorrió, aunque no lo dijimos. Un joven guardabosques, mascando semillas, nos miró apenas. No son los primeros que se pierden esta semana, dijo, entregándonos un mapa arrugado. La tormenta borró varias marcas. Llenamos nuestras botellas de agua y seguimos el sendero claro, ahora sin desvíos. Pero mientras bajábamos, el espacio entre Lucas y yo crecía. Sus respuestas eran breves, sus ojos evitaban los míos. El peso de lo que había pasado, ofrecer una verdad que había guardado por años, parecía aplastarlo. No lo presioné. Sabía lo que era cargar un secreto, y también sabía lo que costaba dejarlo salir. Llegamos al estacionamiento al atardecer. Mi coche estaba donde lo dejé, cubierto de polvo. El de Lucas, a unos metros, parecía esperarlo como un recordatorio de la vida que había pausado. Nos detuvimos junto a su maletero,
el sol calentando el asfalto bajo nuestros pies. No sé qué decir, comenzó Lucas, frotándose la nuca. Estos 2 días, me hicieron ver algo que he evadido toda mi vida. Contigo, pude ser honesto, aunque fuera solo un momento. Asentí, mi garganta apretada. También me ayudaste, dije. Me recordaste que no necesito ser lo que otros esperan. Me miró, sus ojos cansados pero claros. No estoy listo para cambiar todo. No sé qué quiero, ni cómo empezar. Pero no voy a seguir mintiéndome. Hablaré con alguien, un amigo, tal vez. Es un primer paso. Es un gran paso, respondí, con una sonrisa pequeña. No puedo prometerte nada, Elliot, dijo, su voz suave. Pero no olvidaré esto. Ni a ti. Dio un paso hacia mí, no lo suficiente para tocarme, pero sí para que sintiera su presencia una última vez. Cuida ese corazón, dijo. Es uno bueno. No hubo despedida. Subió a su coche, y el motor rugió suavemente. Lo vi alejarse, las luces traseras desvaneciéndose en el camino. El estacionamiento quedó demasiado quieto. Me quedé allí, escuchando el murmullo del viento, los pájaros retomando su canto. No sentía pérdida, sino gratitud. Lucas no fue un amor, ni un error. Fue un espejo, mostrándome que podía ser yo mismo, sin miedo. Semanas después, volví al sendero. El cielo era azul, sin nubes. Subí solo, no para huir, sino para estar conmigo. En el mirador, me senté con un termo de café, el sol calentando mis manos. Pensé en Lucas, no con añoranza, sino con calma. Él me enseñó que una conexión, aunque breve, puede ser profunda. Que la verdad, incluso si llega como una tormenta, puede ser un comienzo. No sé si lo volveré a ver. Pero sé que estoy listo para ser yo, sin esconderme. Y eso es suficiente.